Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Javier Gómez. Hoy vamos a estudiar dos estructuras, la de la ing y la del infinitivo. Son dos estructuras que no hemos visto hasta ahora. Sí hemos visto, por ejemplo, la ing añadida a verbos para indicar un pasado o un presente continuo, pero la vamos a ver en otro tipo de estructuras. Veremos cuándo utilizarla, por qué utilizar una o por qué utilizar la otra y qué usos tienen estas dos estructuras. Espero que os guste y que os sirva mucho. Y sin más, dentro vídeo. Bueno, pues vamos con la explicación de hoy. Como os he dicho en la introducción, vamos a ver las diferencias que hay entre poner un verbo en infinitivo o añadirle una ing, la forma de ing. Antes que nada, vamos a ver unas consideraciones previas y vamos a compararlo con nuestro idioma en español para que veamos las diferencias más claramente. Cuando nosotros hablamos de un infinitivo en español, nos estamos refiriendo a una forma no personal del verbo que se construye añadiéndole al verbo las terminaciones ar, er o ir. Por ejemplo, bailar, beber o vivir. ¿De acuerdo? Eso es el infinitivo en español. Y el gerundio en español es cuando añadimos las terminaciones ando o endo. Por ejemplo, jugando, bailando o por ejemplo viviendo. ¿Vale? Estas son las dos formas no personales, además del participio, que tenemos nosotros en español. Y el uso que nosotros vamos a hacer de estas estructuras son muy diferentes al uso que os voy a explicar ahora en inglés, ¿de acuerdo? Pero necesitaba primero que viéramos lo que es el infinitivo y el gerundio en nuestro idioma. Bien, vamos a pasar al inglés. Pues bien, en inglés el infinitivo es la forma base del verbo, ¿de acuerdo? Recordar siempre tener en vista, por ejemplo, una lista de verbos irregulares, pues en la primera columna que vienen con to o sin to, ese es el infinitivo del verbo, es la forma base, ¿vale? Suele venir con la preposición to. Mientras que lo que es la forma de gerundio, que en inglés se llama la forma ing, es cuando al verbo le añadimos esa terminación, ¿de acuerdo? Digo la forma ing y no gerundio porque normalmente este verbo que lleva ing en inglés, cuando lo traducimos al español, no va a ser el gerundio en español. Es decir, que si ponemos dancing, esto puede tener dos traducciones al español. O bailar o bailando. ¿Vale? El que es igual que en español, el que equivale al gerundio en español, es cuando me encuentro un verbo con la estructura de continuo, ya sea presente continuo, pasado continuo, futuro continuo, present perfect continuo, cualquiera de esas formas en las que aparece la palabra continuo. Esa es la que es exactamente igual que en español. Por ejemplo, I am listening to music. Estoy escuchando música, ¿vale? Esa sería la forma del gerundio. Pero hay otra que es la que nosotros vamos a ver ahora, que es la que se traduce al español normalmente con un verbo en infinitivo. Luego tenemos que tener en cuenta esa diferencia porque nos vamos a encontrar muchas estructuras con ing que no se traducen como si fuera un gerundio al español, ¿de acuerdo? Y esas son las estructuras que nosotros vamos a ver ahora. Pues bien, vamos a empezar con esa forma de gerundio. ¿Qué tenemos que tener aquí en cuenta? Nosotros vamos a explicar por qué a un verbo se le añade la terminación ing. Repito, por favor, que quede muy claro que esto no tiene nada que ver con los tiempos continuos.
Vamos a explicar una serie de razones por las que al verbo en inglés se le añade ing y normalmente, como he dicho antes, lo vamos a traducir por un infinitivo al español. Bien, ¿cuándo lo añadimos a un verbo ing? Hay varios casos. El primero es cuando el verbo va a llevar la función de sujeto de la frase. Un verbo lleva función de sujeto de la frase porque lo que hacemos es sustantivar ese verbo. Por ejemplo, si yo digo en español, bailar es muy divertido. En este caso, fijaos cómo el verbo bailar es el que realiza la acción de ser divertido o no ser divertido. Por lo tanto, este verbo es el sujeto, ¿vale? Nosotros estamos hablando aquí en español de una proposición subordinada sustantiva, ¿vale? Pero bueno, esto no es lo que nos ocupa ahora. El caso es que cuando el verbo tenga función de sujeto de la frase, y una forma de reconocerlo va a ser cuando ese verbo viene en una estructura donde viene el verbo, un verbo ser y una característica detrás, ¿vale? Normalmente esta característica, como en español, va a ser el atributo de ese verbo copulativo, ¿vale? Bien, luego, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta para añadir una ing al verbo es que tenga función de sujeto. Vamos a poner unos ejemplos. Playing football is a great exercise. ¿Vale? Jugar al fútbol es un buen ejercicio. Tenemos un verbo, que es el verbo jugar, que lo traducimos al español por infinitivo y que tiene función de sujeto de esa oración. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Mi hobby favorito es escuchar música. ¿Cuál es el sujeto de la oración? Este. Escuchar música es lo que es mi hobby favorito. Por lo tanto, como el verbo tiene función de sujeto, se va a poner en inglés con ing, ¿vale? Lo que estamos haciendo con este verbo es sustantivarlo. Le estamos dando el mismo valor que tendría un sustantivo. Pero, repetimos, si el verbo lleva función de sujeto en la frase, tenemos un verbo al que añadirle ing, ¿vale? La forma de reconocerlo, ya os he dicho que normalmente va a aparecer con una estructura donde me diga que la acción de ese verbo es y una cualidad, ¿vale? Jugar al fútbol es un ejercicio estupendo. Mi hobby favorito es escuchar música, ¿vale? Por ejemplo, they think having a lot of money is very important, ¿vale? Ellos piensan que tener mucho dinero es muy importante. Entonces nosotros tenemos aquí una oración principal, que es ellos piensan, y después tenemos una oración que en español tendría en este caso la función de subordinada sustantiva, ¿vale? Pero en este caso en función de complemento directo. Pero si nos quedamos solo con la frase, esta, tener mucho dinero es, vuelve a aparecer otra vez la misma estructura, muy importante. Luego el verbo que viene con función de sujeto es el que tiene que llevar esa ing, ¿vale? Recordar siempre, por favor, cuando estemos hablando de esta estructura de ing, que no se traduce al español como un gerundio. En este caso, en todos los casos, estamos viendo cómo lo estamos traduciendo por un infinitivo. Jugar al fútbol, escuchar música, tener dinero. Son todos verbos en infinitivo cuando los traducimos al español, ¿vale? Luego, la primera circunstancia por la que a un verbo le vamos a añadir ing en inglés es que tenga función de sujeto. La segunda me dice que siempre que haya una preposición delante de un verbo, ese verbo tiene que venir con la terminación ing, ¿vale? Por ejemplo, he's not very good at cooking. Él no es muy bueno cocinando. Fijaos que aquí sí lo traducimos como un gerundio, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que me dice que este verbo va a llevar ing? Porque no es como en el primer caso. Aquí el sujeto de la oración es él.
¿Qué es lo que me dice aquí que ese verbo tiene que llevar ing? Pues que delante lleva una preposición. Otro ejemplo. Mi padre pasa mucho tiempo leyendo el periódico. Fijaos que lo estamos traduciendo aquí sí como un gerundio, ¿vale? En español. Pero en inglés, ¿por qué lleva ese verbo ing? Pues porque delante hay una preposición. ¿De acuerdo? Luego esta regla me dice que todas las preposiciones necesitan detrás un verbo con ing. Obviamente, si detrás de la preposición tenemos que poner un verbo, porque si vamos a poner otra cosa, no. Pero si detrás de la preposición tenemos que poner un verbo, ese verbo tiene que llevar la terminación ing. Bien. En varios de mis vídeos he repetido que en inglés es una lengua que tiene unas cuantas reglas y muchísimas excepciones a esa regla. La excepción a esta regla es la preposición to, ¿vale? Necesita detrás un verbo en infinitivo. Por ejemplo, she wants to see you, ¿vale? Aquí tenemos una preposición y detrás viene el verbo en su forma de infinitivo. Luego hemos dicho una regla primero, es que todas las preposiciones llevan ing, menos to, que va a llevar un verbo en infinitivo detrás. Pero vamos a rizar todavía más el rizo y vamos a decir que a esta excepción la acompaña otra excepción también. ¿Qué quiere decir esto? Que nos vamos a encontrar en algunos casos en los que la preposición to sí lleva el verbo detrás con ing. Por ejemplo, con el verbo look forward to. Esta forma verbal lleva la preposición to, pero detrás tiene que llevar un verbo con ing. Por ejemplo, she is looking forward to seeing you. Esto se traduce por ella tiene ganas, ella está deseando verte, ¿vale? Fijaos cómo esta estructura tiene que llevar un to y este to, al llevar un verbo detrás, si hubiésemos seguido esta regla, tendríamos que haber dicho que el verbo iba en infinitivo. Esta estructura verbal lleva un to, pero el verbo tiene que llevar la terminación ing. Recapitulemos hasta ahora lo que hemos visto. Estamos viendo cuando le tenemos que poner a un verbo la terminación ing. Y hemos visto un primer caso en el que tenemos que añadir la terminación ing a los verbos que vengan como sujeto de la frase. Y hemos dicho que normalmente en inglés el verbo va a ir en una estructura donde él es el sujeto y detrás suele llevar una estructura de verbo ser, verbo copulativo más una cualidad, ¿vale? Jugar al fútbol es un buen ejercicio. Ese es el primer caso por lo que le tengo que poner al verbo la terminación ing. Segundo caso, cuando delante del verbo tenemos una preposición, ¿vale? Y hemos dicho que siempre que venga un verbo detrás de una preposición, ese verbo, ¿vale?, tiene que llevar la terminación ing. At, on, for, ¿vale? By, cualquiera de esas preposiciones me obliga a que el verbo que venga detrás tenga ing. Pero hay una preposición, que es la preposición to, que normalmente va a llevar el verbo en infinitivo. Por ejemplo, esta, she wants to see you, ella quiere verte. Pero hay unos verbos que, aunque llevan la preposición to, le tenemos que añadir al verbo la terminación ing, como es este el caso. Look forward to, que lleva to, pero el verbo lleva la terminación ing. Bien, pues esta es la segunda razón por la que tenemos que añadir a un verbo ing. La tercera razón es que hay una serie de verbos que necesitan detrás otro verbo con ing. Y algunos de estos verbos son, por ejemplo, can't stand, que se traduce como no puedo soportar, no puedo aguantar. Don't mind, es decir, que te da igual algo.
Los verbos de gusto o preferencia, hate, like, love, enjoy. El verbo miss, que es echar de menos. El verbo practice, que es el verbo practicar. El verbo recommend, es el verbo aconsejar, recomendar. El verbo suggest, que es el verbo sugerir, ¿vale? Y más verbos. Hay una lista, ya veremos en algún otro vídeo cuál es esa lista completa. Entonces, estos verbos necesitan detrás otro verbo que venga con la terminación ing. Vamos a poner ejemplos. I don't mind working with him. ¿Vale? Me da igual si trabajo o no trabajo con él. ¿Qué es lo interesante aquí? Pues que tenemos un verbo que va seguido por otro y este verbo, el segundo, es el que tiene que llevar la terminación ing. Ponemos otro ejemplo. They suggested going to the cinema. Ellos sugirieron ir al cine. Tenemos un verbo que tiene que venir seguido por otro y ese segundo verbo tiene que llevar la terminación ing. Bien, vamos a poner una última frase y os explico algo concreto que hay aquí. I don't like her listening to music at nights. I don't like her listening to music at nights. Bien, si nos fijamos en esta frase, tenemos un verbo, que es el verbo like, y hemos dicho que un verbo que venga con like tiene que llevar la terminación ing. Pero aquí, la variación que tiene con las frases que hemos visto hasta ahora, es que en todas estas los verbos van inmediatamente siguiendo al verbo de la frase. Pero en este caso hemos metido en medio un complemento, un objeto, que es a ella, ¿vale? Que es ella. Entonces, da igual que nosotros metamos aquí un complemento. El verbo sigue dependiendo del verbo like. Es decir, listening sigue dependiendo de like. Y como hemos dicho que like necesita un verbo detrás con ing, se la hemos añadido. Aunque nosotros pongamos en medio un pronombre, ¿vale? Esta frase se traduciría: no me gusta que ella escuche música por las noches. I don't like her listening to music at nights. ¿De acuerdo? Bien, luego, resumiendo, ¿cuándo le añadimos a un verbo ing? Hemos dicho un primer caso en el que funciona el verbo como sustantivo. Lo que hacemos es sustantivarlo. Lo estamos poniendo como sujeto de una frase. Un segundo caso, donde me encuentro que las preposiciones tienen que llevar detrás un verbo y ese verbo necesita la terminación ing. Hemos visto una excepción, que era la preposición to, que no tiene que llevar detrás ing, sino infinitivo, y una excepción a esa norma de la preposición to, donde el verbo que venga detrás de to sí va a llevar ing, pero en el caso concreto de la estructura de look forward to. ¿De acuerdo? Ese es el verbo que lleva un to, pero detrás sí tiene que llevar ing. Y en último caso, estamos viendo una serie de verbos que necesitan detrás otro verbo que tenga la terminación ing. ¿De acuerdo? Luego ese es el primer punto de la explicación de hoy. ¿Por qué añadimos a un verbo ing? Y recordamos, estamos hablando de añadir ing, pero que en ningún caso tiene que ver con cuando añadimos ing para formar el continuo, los tiempos continuos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver ahora una serie de reglas que me dicen que el verbo tiene que llevar infinitivo. ¿Cuál es la primera? La primera es cuando haya un adjetivo y detrás pongamos un verbo, este verbo tiene que venir con to más su forma de infinitivo. ¿Vale? Por ejemplo,
You were lucky to get the tickets. Tuviste mucha suerte al conseguir las entradas, ¿vale? Tenemos un adjetivo y detrás tiene que venir el verbo en infinitivo. Luego esa es la primera norma, ¿de acuerdo? Si me encuentro un adjetivo y detrás tengo que poner un verbo, ese verbo tiene que venir en infinitivo con to. Segunda norma, al igual que antes, cuando hemos añadido ing, hemos visto una serie de verbos que necesitan detrás otro con ing, ahora vamos a ver una serie de verbos que necesitan detrás otro verbo, pero con to más infinitivo. Los verbos agree, que es estar de acuerdo. Cuidado con este verbo, ¿vale? Para yo decir estoy de acuerdo, es I agree. No ponemos delante el verbo to be, porque nosotros los españoles tenemos la costumbre de poner I am agree. No, en español se traduce por yo estoy de acuerdo, pero en inglés es I agree. ¿De acuerdo? Bien, pues este verbo es uno de los que tiene que llevar detrás otro en infinitivo con to. Otros verbos, ask, decide, expect, preguntar o pedir algo, decidir, esperar, offer, ofrecer, ¿vale? Todos estos verbos tienen que llevar detrás otro verbo que venga con to más su forma de infinitivo. Vamos a poner algunos ejemplos. She offered to help me. Tenemos un verbo que necesita detrás otro y ese otro tiene que venir con to más infinitivo. Otro ejemplo podría ser We have decided to play the march. Hemos decidido jugar el partido. Tengo un verbo y este verbo pide que tenga detrás otro con infinitivo, ¿vale? Con la partícula to. La primera se traducía por She offered to help me. Ella se ofreció para ayudarme. Y esta hemos decidido jugar el partido. ¿De acuerdo? Luego son, igual que veníamos antes con la ing, ahora tenemos otra lista de verbos que necesitan detrás un verbo que vaya en infinitivo con la partícula to. ¿Vale? Más adelante ampliaré un poquito más esta explicación y haré un segundo vídeo porque hay también una serie de verbos que necesitan detrás un infinitivo pero sin la partícula to. Por ejemplo, los modales can, must, will y algunos más. Estos verbos necesitan detrás un verbo en infinitivo pero sin to. Por ejemplo, I can play, lo que sea. Este verbo en infinitivo pero sin la partícula to, que sí lo llevan estos dos. Pero eso ya lo veremos en otro vídeo más adelante. Bien, os pongo un ejemplo. I want you to come to the party. Yo quiero que tú vengas a la fiesta, ¿vale? Un verbo que necesita detrás otro con infinitivo, con to más infinitivo, es el verbo querer, ¿vale? Entonces, este verbo, que depende de él, tiene que llevar to más infinitivo. Pero al igual que pasaba en el ejemplo que pusimos con la ing, hemos metido en medio un complemento. Pues eso no implica el que el to más infinitivo no tenga que aparecer, ¿vale? Nosotros tenemos que ver siempre que si este verbo necesita detrás otro, ese otro tiene que venir con to más infinitivo, aunque en medio pongamos un complemento. Esta frase se traduce por yo quiero que tú vengas, ¿vale? Esto es una estructura que es un poquito más complicada, ya la explicaremos más adelante en otros vídeos. ¿De acuerdo? Luego, los verbos que necesitan to más infinitivo, aunque le pongamos un complemento en medio, ese segundo verbo sigue llevando la partícula to más infinitivo. ¿Vale? Bien, y ya para acabar con esta explicación, os voy a poner un ejemplo que es una estructura, que es una subordinada que necesita el verbo con to más infinitivo. Por ejemplo,
They came to my house to see my father. Ellos vinieron a mi casa para ver a mi padre. ¿De acuerdo? Bien. Este to más infinitivo no sigue ninguna de las reglas que hemos dado. ¿De acuerdo? Es decir, no lleva un adjetivo delante, no lleva delante otro verbo que implique que ese verbo tenga que venir en infinitivo con to, ¿vale? Sino que es una estructura propia que equivale al español a una subordinada adverbial final o de finalidad. Como este mismo nombre indica, lo que está expresando esa frase es el propósito, la finalidad por la que una persona ha realizado alguna acción. Se traduce, ellos vinieron a mi casa para ver a mi padre, ¿vale? Entonces, esta estructura también tiene que venir con el verbo con to más infinitivo, ¿de acuerdo? Y esto en inglés se llama purpose, es decir, finalidad. Bueno, chicos y chicas, pues esta ha sido toda la explicación de hoy. Espero que os haya servido y que os haya aclarado las dudas. Cualquier cuestión, cualquier cosa, cualquier duda, pues me lo dejáis en los comentarios e iremos respondiendo a vuestras cuestiones. Espero que os haya gustado y si es así, por favor, dejadle un like, os suscribís a mi canal, activáis la campanita para que podáis recibir enseguida el aviso de que he subido un nuevo vídeo y espero veros en el próximo vídeo.